¿Cuántos de nosotros vamos por la vida sufriendo, buscando soluciones y sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos? Mereces más. Puedes hacer mucho más de lo que crees, mucho más de lo que te has convencido o de lo que te han convencido otras personas. Querido artista, empresario, emprendedor o simplemente eres una persona que está interesada en crecer un poco más. ¿Qué tiene que pasarte para que te muevas? No creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. No creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Así que tengo firme certeza y convicción de que si hoy me estás escuchando es porque estás buscando algo y espero poder aportarte con las respuestas que a mí personalmente me han ayudado a través de mi historia. Transformación personal y transformación profesional. Si realmente quieres crecer personalmente y quieres despertar tu grandeza, activar tu vitalidad y cambiar tu mundo, necesitas tener la voluntad para empezar a entrenarte. Y entonces nació el método Simba. No sé cuál sea tu situación ahora mismo, pero sí estoy seguro de algo. Y es que quieres pasar de un punto A a un punto B. No quiero llegar aquí de pretencioso a tratar de enseñarte cómo debes manejar o cómo debes dirigir tu vida. No pretendo hacer eso. Tampoco vengo a presentarme con un doctorado, una maestría o algo similar para tratar de sorprenderte. No me interesa eso en lo más mínimo. Tengo un único interés en esta conferencia y en esta charla magistral, que hoy Dios, la vida, me permite la oportunidad de compartir contigo. Y es ayudarte a transformar tu vida personal y profesional para siempre en tan solo 21 días con el método Simba. Ya sea que eso signifique mejorar tu salud mental, tu salud física, psicológica, emocional, tus relaciones, tu productividad, tu estilo de vida. Incrementar tu creatividad, tu prosperidad, tu impacto, influencia en el mundo, fortalecer tu liderazgo, mejorar tu comunicación. Solo hay una solución. Y esa solución que he aprendido a lo largo del tiempo se llama autoliderazgo. Cuando aprendes a liderarte a ti mismo, entonces aprendes a liderar cualquier circunstancia en tu vida. Cosas importantes, tu salud, tu tiempo, tus relaciones, tus finanzas, tu trabajo, tu empresa y todo aquello con lo que tienes la oportunidad de interactuar diariamente. Quiero comenzar contándote un poco de mi historia, cómo he llegado hasta aquí. Y a través de mi historia te iré compartiendo una serie de estrategias. Te iré compartiendo una serie de metodologías, pensamientos y cosas muy interesantes que he aprendido en mi camino que me han ayudado a trascender mi dolor, a transformar todas las frustraciones, la apatía y los sentimientos negativos que gobernaban y dirigían mi vida en una etapa muy oscura, donde yo era completamente inconsciente porque no sabía quién era. He logrado descubrir de dónde vengo, quién soy, hacia dónde voy, por qué estoy aquí, para qué, hasta cuándo. Y vuelvo y te repito, no quiero sonar como un brujo misterioso o un sensei que lo sabe todo. Vengo a compartirte mi propia historia y deseo que esta historia te sirva de inspiración. El método Simba tiene una acumulación de estrategias y de sabiduría milenaria. Así que quiero tratar de condensarte todo de la forma más simple posible. Y me gustaría comenzar compartiéndote 3 pilares que fueron fundamentales para el nacimiento de esta obra maestra, porque el método Simba, por primera vez, después de 5 años trabajando en él de forma muy dura, vengo a darlo a la luz, vengo a entregártelo a ti para que lo uses y para que transformes tu vida. Comencemos. Primero, ¿de dónde nació el método Simba? No sé si has escuchado El Rey León. Simba, el del Rey León, ¿verdad? Bueno, pues cuando yo estaba en una etapa muy oscura de mi vida, más o menos a los 25 años de edad, cuando llegué en el año 2019 aquí a España con solo 5 euros en mi bolsillo, sin saber quién era, estaba completamente perdido, frustrado, sin rumbo, sin dirección, como un peregrino que no sabía a dónde ir. No tenía rumbo fijo, tampoco tenía destino. Sin embargo, tenía 2 maletas y lo único que contenía en esas maletas, te lo puedo asegurar, eran sueños. Era una esperanza de que algo iba a cambiar o algo tenía que pasar.
Y no me importaba nada porque estaba en ese punto de apatía de mi vida, cuando sencillamente no quiero hacer nada. No quiero hacer absolutamente nada. Y lo único que me interesa es buscar placeres temporales que me produzcan dopamina barata, temporal, para sentirme bien por un momento, para escapar de una realidad que no quiero enfrentar y luego volver a donde estaba antes y seguir sufriendo. Muchas veces en silencio, porque hasta te cansas de victimizarte con otras personas. Ya te sientes mal de tanto estar contando tus penas y tus luchas, sientes que a nadie le interesas. ¿Te has sentido así en algún momento? Quizás sea tu caso, quizás no. Pero déjame avanzar, por favor, dame un momento más. Quédate conmigo un momento más. Permíteme avanzar. Cuando yo llegué a España, no sabía a dónde iba a ir. Tenía 5 euros en mi bolsillo y solamente traía un bol que es para mezclar tinte con unos tintes que me había dado mi tía en Bogotá, mi tía Maribel, que la amo con todo mi corazón. Y estos tintes, mi estrategia era, voy a llegar a Madrid, voy a encontrar alguna clienta y me voy a conseguir un dinero para poder llegar a Valencia, que era mi destino final. Cuando llegué, efectivamente encontré a esta persona, le arreglé su cabello y además estaba cumpliendo años justo esa semana. Yo también era cantante de música mariachi, ranchera mexicana, así que le canté y le arreglé el pelo. Me gané 80 euros y con esos 80 euros empezó mi aventura en España. Me fui para Valencia. Dormí muchas veces en el parque porque no sabía en qué lugares quedarme durmiendo. También solicité ayuda en las iglesias, también solicité ayuda en los asilos, pero resulta que nada de esto sucedió. Me rechazaron muchas veces. Y aunque otras veces me ayudaron, no aprovechaba las oportunidades porque internamente yo estaba vacío. Estaba lleno de necesidades emocionales, con vacíos espirituales por consecuencia. Lo que sucedió después fue que me encontré un trabajo de peluquero. ¿Y sabes qué pasó con el trabajo de peluquero? Me echaron al mes. Y esta anécdota es interesante. Antes de que me echaran te voy a contar cómo llegué allí. Porque ante todo hay una cosa que me ha caracterizado. Y es que tengo una fe ciega. Fe ciega. Aunque yo antes no era consciente de esto, simplemente tenía algo en mi interior que me decía, sigue adelante, no te rindas. Sigue adelante, no te rindas. Resulta que me caminé casi todo Valencia para llegar a ese lugar, cuando en ese entonces era verano, llegué sudoroso al lugar de la cita. Y recuerdo que tenía un traje, ¿no? Tenía un trajecito negro, tenía una camisa negra, tenía un pantalón negro y un blazer negro. Porque llegué con la aspiración de conseguirme algún trabajo en bienes raíces, no sé, algo que me hiciera sobresalir. Y resulta que cuando llegué allí me dieron el trabajo, porque le caí muy bien al señor, pero antes de la entrevista yo estaba muy sudoroso y lleno de cargas emocionales porque me había tocado caminar mucho, estaba perdido y no sabía si me iban a dar el trabajo. El caso fue que me metí a un baño del centro comercial, me peiné, me quité toda la camisa, me limpié el sudor. Cuando llegué allá, llegué como nuevo. El señor se quedó sorprendido y me dijo, Carlos, me gusta mucho tu imagen, trabaja con nosotros. Ahora queremos conocer tu trabajo. Conocí mi primer trabajo. Conseguí mi primer trabajo. Así que lo primero que he aprendido es aprender a proyectar una imagen fuerte y exitosa y no aprender a dar lástima a las personas. Porque a nadie le interesa tus historias de victimitis. La victimitis y la excusitis es un virus que siempre digo es más peligroso que el COVID, la porcina y la tuberculosis juntas, porque nadie tiene tiempo para un perdedor, pero todos tienen tiempo para un ganador. Así que evitaba quejarme delante de estas personas y contarles mi situación real. Cuando finalicé el día me dieron 30 euros. Yo ese día no tenía para pagar un hostal, ni para dormir, no sabía dónde iba a dormir. Y yo entré y simplemente dije, no sabes lo que acabas de hacer. Muchas gracias por esos 30 euros. Y con esos 30 euros creo que me pude quedar como 7 días en un hostal. Continué mi vida y tiempo después me vine para Madrid porque estaba muy aburrido allí, en Valencia. Estaba aburrido porque pues estaba perdido. No sabía qué hacer, traté de cantar, traté de peluquear, traté de vender hamburguesas, traté de montar negocios, pero parecía que todo estaba en mi contra, nada me quería salir bien. Y entonces me fui para Madrid donde un viejo primo de la infancia. Y mi primo pues le gustaba mucho la fiesta, le gustaba mucho divertirse a su manera y a su forma, no lo quiero juzgar, estoy informando. Y yo me iba detrás de él. A tomar, a fumar,
a estar con muchas mujeres e incluso llegué a probar drogas. No me siento orgulloso de lo que te estoy contando. Solo quiero que sepas hasta dónde llegó mi necesidad de buscar una aprobación social, una validación externa para sentirme un poco mejor conmigo mismo y escapar de todo el sufrimiento que tenía dentro. Cuando llegué a Madrid, por mi habilidad de cantar música ranchera y los lugares que él frecuentaba se vieron atraídos por mí, talento joven, vamos, canta. Me pagaban, yo me amanecía y tomaba aguardiente y me la pasaba en estas juergas. Un día ya no podía más con mi vida. Me levanté a las 4 de la tarde con una resaca terrible, con el estómago vacío y básicamente los órganos comprimidos porque no había comido durante mucho tiempo. Me arrodillé y lo único que se me ocurrió fue orar y pedir una respuesta. Mi abuela Amparo me inculcó a Dios desde muy pequeño. Y yo, pues como muchos, se acordaba de Dios solamente cuando estaba jodido. Cuando estaba muy mal, ay sí, Dios ayúdame. Pero cuando me iba medio bien, no me acordaba de Dios. Vivía en una incoherencia total, parcial con mi vida. ¿Sabes qué hice luego? Encontré una oportunidad. Mi oración, al parecer, fue escuchada. Y la oportunidad apareció en una pantalla de un ordenador viejo que tenía y cuando decía, se busca un emprendedor que quiera ganar ingresos online. Yo no creía en eso, yo era escéptico porque yo con el internet me había programado para tratarme como alguien ignorante y no merecedor de manejar tecnología. Carlos, un computador, un internet, nunca tuve un computador. Sin embargo, voy a confirmar la veracidad de la persona que está compartiendo esto. Tomo la información y digo, parece que es una persona real, parece que es una persona en la que confiar. ¿Y sabes qué? Me voy a esa reunión. Pero me iba con otros intereses de conocer a la chica que hizo la publicación. Porque era guiado por impulsos emocionales y por heridas, traumas, miedos e inseguridades no tratadas del pasado. Que por supuesto más adelante te voy a compartir cómo fue que llegamos a la enorme y gran solución de resolver este gran problema. Llegué allí a esta empresa y empecé a escuchar a un mentor fabuloso. Se llama Carlos Medellín y agradezco sinceramente por su gran trabajo y por su gran liderazgo. El que hace en todas las personas, pero especialmente el que hizo por mí. Porque yo en esos momentos estaba tan necesitado de unas palabras profundas y verdaderas, aunque muy incómodas, y estas fueron sus palabras. Si quieres que tu vida cambie, primero tienes que cambiar tú. Si quieres que tu vida mejore, primero tienes que mejorar tú. Si tú no cambias, nada va a cambiar. Si tú no mejoras, nada va a mejorar. Si no te gusta el lugar donde estás, muévete, porque no eres un árbol. Yo decía, este hombre, ¿de dónde me conoce? ¿De dónde me conoce? Me está hablando a mí. Pero habíamos como 100 personas en el auditorio. Algo dentro de mí me decía, quiero ser como él. Quiero hablarle a la gente, ayudarla, porque en ese momento ya me empezó a ayudar a mí. Tal vez él no lo sabía, o quizás sí, porque es su propósito, servir. Estas palabras impactaron profundamente en mi vida. Fue en esta compañía en el año 2020 cuando conocí el desarrollo personal. No sé si has oído hablar sobre el desarrollo personal. El caso es que el desarrollo personal me enseñó a transformar mi vida. Y hoy, 5 años después, 4 años después, siento que es mi deber compartir contigo todo lo que he aprendido. Porque estoy seguro de que si todas estas cosas yo las hubiera sabido antes, probablemente me hubieran ahorrado muchísimo tiempo, muchísimo dinero y muchísima energía. ¿Estás conmigo? Continuemos, porque viene lo interesante. Viene el proceso de transformación. Conocí el desarrollo personal y empecé a conocer grandes oradores, grandes conferencistas y escritores y autores. Entre esos, uno muy sobresaliente es el señor Jim Rohn. Jim Rohn escribió 2 libros muy sobresalientes en su vida. Toma apuntes, porque esto te va a ayudar muchísimo. Te pueden salvar la vida como lo hizo conmigo. 2 libros fabulosos. Su primero fue Los 12 pilares del éxito. Su segundo fue Las estaciones de la vida. Y todas sus conferencias y charlas que tiene en YouTube, gratuitas y completamente accesibles para ti, son transformadoras. Te enseñan sobre el poder de la disciplina, la decisión, la determinación, las metas, los ideales, el propósito, el arte de vivir, la productividad, la forma de pensar, etcétera. Todo lo que tú necesitas para desarrollarte como ser humano. Es lo que yo he aprendido a través de él y múltiples mentes brillantes más. Hay algo muy interesante.
algo muy interesante, y es que cuando Jim Rohn contaba su historia, ¿verdad? Cuando él contaba su historia, hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo aquí. Solo contaba su historia, pero yo, cuando cerraba los ojos para escucharlo, me imaginaba que era Jim Rohn hablándome directamente a mí. Era mi mentor. Era mi mentor privado. Yo me personifiqué de esto y me tomé muy a pecho y muy en serio cada palabra que dijo. Me tomé en serio mi desarrollo personal, porque comprendí que no era un juego. Y un día pasó algo muy interesante, porque él cuenta una historia, un trozo de su historia, con el señor Choff, que fue su mentor. Y el señor Choff se le acercó en una ocasión y le dijo, Jim Rohn, y yo me imaginaba, Carlos, ¿sí? Escucha el juego. Jim Rohn, así que usted desea ser un hombre poderoso, sofisticado, influyente, saludable, un héroe para su familia. Y decía Jim Rohn, sí, claro, señor Choff, yo deseo eso para mi vida. Tenía 25 años, Jim Rohn tenía en ese entonces. Y le pregunta al señor Choff, muy bien, ¿cuántos libros se ha leído en los últimos 90 días para convertirse en esa persona? Y Jim Rohn contestó, 0. Y yo decía, 0, yo no leo, no me gusta leer. O sea, imagínate. Y dice, ok. Así que usted dice que quiere ser un gran líder, influyente, ayudar a otros a prosperar, a impactar sus vidas. Sí, señor Choff, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuántos cursos, formaciones ha usted tomado para poder desarrollar las habilidades de liderazgo y comunicación que necesita para convertirse en ese gran líder influyente que quiere ser? Respuesta, 0. Y yo decía, uy, -0. -0. Yo estaba jodido en ese sentido. No me gustaba leer. No me gustaban nada esas cosas. De hecho, por eso tampoco terminé el bachillerato. Y después le hice una tercera pregunta y con esto lo catapultó. Y la pregunta fue, así que usted dice que quiere convertirse en un hombre millonario para proteger su futuro y el futuro de su familia, dejarle un legado que inspire a sus próximas generaciones. La respuesta fue, sí, yo deseo eso. Sí, yo deseo hacer eso. Y le preguntó el señor Choff, ¿y cuánto dinero ha ahorrado o invertido en los últimos 5 años para poder conseguir esa meta? Y la respuesta fue, 0. Y yo decía entre mí, 0. Casi con una lágrima, porque es que yo no he hecho nada de esto. Y tengo 26 años. El señor Choff lo sentencia y dice, señor Rohn, ¿quién le enseñó ese plan? Y el señor Rohn respondió, no sé, tal vez yo mismo. Y yo también respondía lo mismo, porque yo hacía de cuenta que yo era Jim Rohn y que el señor Choff era mi mentor. Yo decía, tal vez yo mismo, yo me vendí eso. Y entonces viene el señor Choff y dice, si usted no cambia esos números en los próximos 5 años, usted no va a estar en quiebra. Usted va a estar 2 veces en quiebra. Ay, sí que me asusté mucho. Me asusté demasiado porque yo en esos momentos observé mi vida y dije, a ver, estoy perdido, frustrado, sin dinero, lleno de deudas, estoy hasta enfermo porque tenía dermatitis seborreica, estoy con 59 kilogramos de peso, estoy desnutrido, demacrado. ¿Cómo estaré entonces estando el doble de mal? Ese escenario, sencillamente, no lo iba a tolerar. Fue ese dolor, queridos amigos, fue ese dolor el que me impulsó a tomar las acciones pertinentes. ¿Qué en efecto son? Leer mucho, tomar muchos cursos, tomar muchas formaciones y aprender mucho sobre la inteligencia financiera para poder darle un giro y una vuelta total a mi vida. Hay una analogía muy interesante acerca de un perro. Es un perro que se encuentra en el campo aullando. Él aúlla mucho y aúlla y aúlla. Pasa un turista de repente y le llama la atención. ¿Por qué el perro está aullando tanto? Así que va a la granja y resulta que el perro está atado a un árbol y cada vez que se sienta encima de un clavo y por esa razón él aúlla y por eso llora y gime y sufre al mismo tiempo. Y le pregunta al turista, al granjero, señor granjero, ¿pero por qué al perro, si le está doliendo tanto, no se mueve? Y la respuesta del granjero fue muy sabia y acertada, porque aún no le ha dolido lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros vamos por la vida sufriendo, buscando soluciones y sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos? Yo tengo una pregunta para ti, querido artista, empresario, emprendedor, o simplemente eres una persona que está interesada en crecer un poco más. ¿Qué tiene que pasarte para que te muevas?
¿Qué tiene que suceder en tu vida para que empieces a emerger como el ave fénix? ¿Qué tiene que suceder? No creo en las casualidades, yo creo en las causalidades. No creo en las coincidencias, creo en las diosidencias. Así que tengo firme certeza y convicción de que si hoy me estás escuchando, es porque estás buscando algo. Y espero poder aportarte con las respuestas que a mí personalmente me han ayudado a través de mi historia. ¿De acuerdo? Mi siguiente punto es ¿cómo entonces logré construir el método Simba en medio de todo ese sufrimiento? Gracias a la obsesión que tuve para adquirir conocimiento, y cuando digo obsesión es que me leía hasta 2 libros por semana, y en un año, menos de un año, me había leído casi 300 libros, a eso le llamamos obsesión. Me acuerdo de una historia que se llama Sócrates, y tengo una buena enseñanza para ti. Lee. Edúcate. Necesitas educarte, necesitas leer, necesitas informarte de las personas correctas. Busca ayuda. Por favor, hazlo por ti. Mereces más. No te conformes con menos de lo que puedes ser, hacer y tener. Te has programado para hablar, pensar, sentir, actuar y tener, en efecto, lo que tienes hoy. Te has programado para ello. Pero yo te voy a enseñar hoy cómo reprogramarte para que logres grandes cosas en tu vida. Te voy a enseñar a redefinir tu éxito, como yo lo hice. Te lo voy a enseñar paso a paso. Sigue conmigo, por favor. El método Simba, como les dije en el principio, nace inspirado en la película El Rey León, Simba, ¿verdad? Simba. Es una historia que me gusta mucho de una... Es otra historia de estas parecidas al perro. Por favor, ten muy presente estas historias, te las cuento para que no te olvides de lo que te quiero transmitir. Resulta que hay un leoncito muy cachorro que pertenece a una familia de leones. ¿Sí? Un día se fueron a cazar toda su familia y se llevaron al cachorro y se fueron a cazar ovejas. Llegaron allá al rebaño y acabaron con todo. El leoncito se asustó de ese escenario sangriento y se metió en un arbusto escabullido del miedo. Se quedó allí, los leones se fueron y lo dejaron allí solito. Vienen unas ovejas, una familia de ovejas y rescatan al leoncito, ¿sí? Pues mírate, un león es un cachorrito, dicen, qué lindo gatito. No saben que ese león se los puede tragar después. Las ovejas son inocentes, son buenas. No existen personas malas. Existen personas con falta de principios y con falta de valores, con falta de educación, tal vez. Pero no existen las personas malas. Pues estas ovejitas ayudaron al leoncito y lo educaron. Como lo educaron con las filosofías, los pensamientos, los comportamientos y el carácter de una oveja, el leoncito creció convencido de que era una oveja. Así que en vez de rugir, hacía ve, ve, ve. ¿Sí? Un día vino otra vez la familia del león. Y acabó con todo el rebaño porque tenían hambre y querían cazar. ¿Y sabes qué sucede? Cuando acabaron con todo el rebaño, vieron al leoncito, ya un poco grande, y lo tomó del cuello, el líder de la manada, y dijo, ¿qué haces aquí? Y el leoncito respondió asustado, ve, ve, ve. Y el líder, ¿qué? ¡Tú no eres una oveja! ¡Tú eres un león! ¡Ruge! Y el león, ve, ve, ve. No podía hacer otra cosa el león. Así que el líder tomó carne del rebaño, de las ovejas, y se la atragantó. Y cuando el leoncito sintió que le bajó esa carne, rugió. Y entonces nació el método Simba. El método Simba es para ayudarte a despertar ese león interior. Y no te estoy diciendo que también tienes que matar una oveja y comer carne de oveja para poder que te empoderes y saques ese Simba interior. Pero sí quiero que te pongas en perspectiva un poco y te preguntes lo siguiente. ¿Qué tengo que afrontar? ¿Qué tengo que digerir? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Qué cosas necesito sanar?
¿Cuáles son esas heridas, microtraumas, macrotraumas no tratados del pasado que me han limitado hasta hoy? ¿Cuáles son esas creencias que me han convencido de que tal vez no soy lo suficiente o no soy capaz o no soy merecedor de algo mejor de lo que tengo ahora? Todo eso es una simple programación y te voy a mostrar el paso a paso exacto para que te reprogrames. Así que si estás preparado, me gustaría comenzar entonces a estructurar, ¿no? A estructurar y a deshilar paso a paso todo lo que he hecho me ha funcionado y te puede funcionar muy bien a ti si sigues el paso a paso, ¿de acuerdo? Así que lo primero que yo hice fue construir una historia, ¿verdad? Esas son las bases del método Simba. Lo primero que yo hice, aquí está el primer paso, ¿verdad? Primer paso fue una historia. Yo construí mi historia, pero para construir mi historia, presta mucha atención, tuve que primero destruirme. Y cuando hablamos de destrúyete, no estamos hablando de que vayas y te tires de un acantilado. Por favor, no vayas a hacer esas cosas. Cuando hablamos de destruirnos, estamos hablando de atrevernos a confrontarnos a nosotros mismos, enfrentar todas esas heridas, microtraumas, macrotraumas no tratados del pasado para poder entenderlos. Así que un paso muy importante aquí es identifica el patrón. ¿Sí? En mi caso, yo identifiqué un patrón, ¿sí? Y ese patrón que yo identifiqué, uno de muchos, pero el principal que me estaba conduciendo hacia un destino que yo no soñaba ni que yo deseaba, era el siguiente. Era trabajar duro, ¿sí? Trabajar duro, disfrutar poco, pagar cuentas, para endeudarme, y seguir trabajando duro. Esto es un patrón que yo identifiqué. Trabajar duro, disfrutar poco, pagar cuentas, endeudarme, seguir trabajando duro y seguir ese patrón constantemente como lo hace la mayoría y después simplemente ir a la tumba sin cambio alguno. Tú naciste para algo más que simplemente trabajar duro, disfrutar poco, pagar cuentas, endeudarte y después simplemente morir, como lo hace la mayoría. La mayoría de las personas, lo dijo Bob Proctor, van de puntillas por la vida esperando llegar a salvo a la muerte, le huyen a la muerte, le temen a la muerte. Cuando alguien se muere lloran. Y si supieran que cuando uno muere uno descansa. Muchas personas descansan, son felices y están mejor cuando se muere. Hablan estudios, sobre todo de estas personas expertas en las investigaciones de las experiencias cercanas a la muerte. Experiencias cercanas a la muerte, investigan mucho esto y las personas muchas veces le dicen al doctor, ¿por qué me despertó si yo estaba tan bien? ¿Sí? Y muchas veces nosotros tememos estas cosas porque no las entendemos y no las conocemos. La muerte es completamente necesaria, pero constantemente estamos huyendo de ella. ¿A qué le temes? ¿Le temes realmente a morir? Realmente no le temes a morir. Hay otras cosas a las que les temes más, ¿sí? Hay otras cosas a las que les temes más y que se pueden solucionar en vida, ¿verdad? Entonces, cuando yo identifico el patrón, mi segundo paso importante es entender el patrón. Sí. Yo puedo entender el patrón en la forma en que yo me relaciono con los demás, ¿verdad? Cuando yo me relaciono con los demás, también existen patrones. Por ejemplo, el patrón de conozco a alguien, ¿verdad? Conozco a alguien. Le entrego todo. La persona me deja o yo la dejo porque no me satisface. La persona me deja, ¿sí? Me deprimo
y repito el patrón. Este es otro patrón. Y solamente quiero decirte, te estoy compartiendo un patrón, algunos patrones de ejemplos, pero los patrones son numerosos. Tu caso puede ser muy diferente, pero quiero pedirte el ejercicio es para que identifiques cuál es el patrón que más repites en tus relaciones. Por ejemplo, este patrón yo lo repetía. Conocía a una persona y decía que le entregaba todo, porque a mí, yo suponía y había crecido con la creencia de que a mí nadie me entregaba nada, ¿verdad? Y después lo que hice es que me cansaba muy rápido de esa persona porque esa persona no cumplía mis expectativas, así que me alejaba. O la persona tal vez identificaba cosas en mí que tampoco le gustaban mucho porque también tenía expectativas igual que yo, tenía heridas, inseguridades y miedos iguales que yo desconocía porque era ignorante en la inteligencia emocional, y entonces ella me veía a mí como culpable o yo veía a la persona como culpable y al final uno de los dos se cansaba. Terminábamos la relación y yo después me deprimía, y para deprimirme, para huir de esas cosas que yo no quería enfrentar y que desconocía, entraban las adicciones. Esas adicciones muchas veces se traducen en comer en exceso, en alcohol, en cigarrillo, en drogas, en fiestas, en viajes, en Netflix, en YouTube, en conversaciones triviales, en pasarte en la terraza tomando cerveza o pasarte buscando distracciones para escapar. Y en una de esas dices, ay, ojalá conozca a mi media naranja. Y yo te voy a decir una cosa, tú no necesitas conocer una media naranja, necesitas una naranja completa. Porque si estás con una media naranja, pues es una persona que no se ha construido, que no se ha conocido y te va a ayudar a repetir el mismo patrón destructivo. Esto aplica en las relaciones, ¿verdad? Entonces conocí a alguien y digo, wow, por fin llegó, y te ilusionas nuevamente, llegó la persona, y después conoces el carácter, la verdadera identidad de esta persona porque te vas a vivir con ella, tomas decisiones aceleradas, decisiones impulsivas, y luego le entregas todo, y luego lo culpas y dices, pero si esta persona, yo le he dado todo de mí y no me valora. No se trata de la otra persona, se trata de ti. No te has conocido, no has sacado tiempo para desarrollarte personalmente. La persona te deja o tú te alejas porque no cumple tus expectativas. Así que la lección de estos dos patrones, ¿cuál es? Son cuatro lecciones. Y por favor quiero que me atiendas con estas 4 lecciones. Lección número 1. Por favor, vive con fe. Vive sin miedo, sin expectativas, estas lecciones son algunas de las lecciones más simples y potentes que aprendí cuando las entendí. Sé que suena muy simplista este concepto, quizás lo has escuchado, pero es lo que vamos a aprender a nutrir en los siguientes minutos. ¿Cómo puedo yo aprender a vivir con fe? Entrenar mi fe. Todas estas cosas son como músculos, que si yo presto mi atención en esto, seguramente voy a aprender a desarrollar estos músculos para que desarrollen fuerza y para que puedan dominar mis decisiones, dirigir mis decisiones. Cada uno de nosotros estamos donde estamos por el fruto directo de nuestras decisiones. Los grandes entólogos y formadores del ser siempre se han preguntado ¿por qué si el ser humano ha sido diseñado para tener éxito siempre se las ingenia para fracasar? Y la respuesta está en las malas decisiones. Y no solamente las malas decisiones, sino la suma constante de malas decisiones. Esto es conocido como el efecto Niágara, ¿verdad? Es decir, que te caes en potencia hacia un lugar muy oscuro de depresión, de ansiedad, de soledad, de frustración, porque no tienes la inteligencia emocional o la educación espiritual para superar una pérdida, para superar una traición, para una ruptura, para superar tragedias que a veces no podemos controlar. Por eso es tan importante el desarrollo personal, queridos amigos. Es muy importante desarrollarnos personalmente. Podemos entrenar nuestra fe aprendiendo a creer. La fe es fundamental. ¿Qué significa la fe? Mi libro de liderazgo favorito, la Biblia, lo explica de una manera magistral y dice que la fe simplemente es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué quiere decir fe? Entonces, en cortas palabras, es anticipar las cosas buenas, anticipar lo bueno. Y si yo veo a una persona negativa, ¿qué hago entonces? Si yo no tengo la educación emocional ni espiritual para poder comprender a esa persona, ser compasivo y agregarle valor con algo positivo, prefiero callarme. Si no vas a decir nada positivo, mejor cállate. Aporta o aparta. Si alguna persona te está intoxicando y te está dañando y sientes que te está destruyendo, esa persona ahorita mismo no es saludable para ti porque ni siquiera tú eres saludable contigo mismo.
¿verdad? Destruirnos significa identificar y enfrentar estas verdades incómodas. Es muy incómodo llegar y encontrarte con tu verdadero yo, con tus verdaderas sombras, con tus defectos. Es muy incómodo y te voy a dar un ejercicio muy poderoso para que aprendas a saber por qué eres como eres y quién realmente eres. Y este ejercicio consiste simplemente en 3 pasos, ¿vale? Paso número 1 es escribir las 3 virtudes más grandes que consideres que tiene tu madre. Escríbelas, tómate un tiempo y escríbelas. 3 virtudes que tiene tu madre. A ver, vamos. Es humilde, trabajadora, inteligente, lo que tú consideres. Virtudes, por favor. Y ahorita quiero que pauses el vídeo si es necesario y que te vayas a escribir las 3 cosas más defectuosas que tú consideras en tu madre. Escríbelas. Vamos allá. El ejercicio número 2 es hacer lo mismo con tu padre. ¿Cuáles son las 3 más grandes virtudes que destacas de tu padre y las 3 más grandes virtudes que destacas de tu madre? ¿Vale? Vamos allá, escríbelo, por favor. ¿Vale? Y ahorita quiero que mires muy bien tus notas o que pienses en lo que has escrito. Y quiero que veas esas notas. Porque lo que ves en esas notas eres tú. Tú eres eso. Autoconocimiento, autodescubrimiento. En algún sentido, eso eres tú. Ralph Waldo Emerson, filósofo y escritor estadounidense, lo dijo mejor. No vemos a las personas como son, sino como somos nosotros. Todo hombre que conozco es superior a mí en algún sentido. En ese sentido aprendo de él. Quiero que aprendas de tus padres. No importa la educación que te dieron, si fue buena, si fue mala. Todos son lecciones y oportunidades para que tú aprendas y para que tú evoluciones y te conviertas en el ser humano que has sido destinado para convertirte. ¿Sí? Y puedes convertirte en eso que muchos llaman hoy en día su mejor versión. Y la mejor versión de ti mismo simplemente es ese estado de realización donde te sientes en entera plenitud en cada área de tu vida. Sientes que ya no necesitas a nadie para sentirte feliz. Te has autorrealizado. Y gracias a la autorrealización has activado algo que se llama ley de la atracción. Has empezado a atraer a tu vida personas que también se preocupan por desarrollarse personalmente, por crecer personalmente. Y entonces te has convertido en una naranja completa y has atraído otra naranja completa que ya no te va a lastimar y tú tampoco tienes ese poder para hacerlo. Porque has renunciado a darle tu poder al miedo o a las inseguridades que antes te dominaban. Quiero que te quede muy claro eso. Eso es autoconocimiento, queridos. Y es una forma de autoconocernos. Y sé que tal vez puedes estar diciendo, no puede ser, yo no puedo ser así. Pero si realmente quieres crecer personalmente y quieres despertar tu grandeza, activar tu vitalidad y cambiar tu mundo, necesitas tener la voluntad para empezar a entrenarte. Hablando de voluntad, nosotros tenemos facultades como seres humanos, ¿verdad? Y esas facultades es lo que nos hace a nosotros tan valiosos. Tan valiosos. Un día le dije a mi mentor, no es que yo soy pobre, yo no puedo hacer esa inversión. Y me dijo, no me digas que eres pobre, Carlos. No me digas que eres pobre. Más bien dime que tienes un cerebro y que no sabes cómo usarlo. ¿Cómo que tengo un cerebro y no sé cómo usarlo? Sí, porque un cerebro se dice que está evaluado en más de 167 millones de dólares. O sea que tú no eres pobre, es que tú tienes un cerebro y no sabes cómo utilizarlo. Aprende a utilizar tu cabeza. Qué interesante cuando aprendemos a usar nuestra mente y aprendemos a conocer cómo es nuestro funcionamiento. Cuando yo empecé a descubrir todas estas verdades poco a poco, mi historia fue cambiando y por supuesto me dolió mucho al principio porque todo cambio que merezca la pena es doloroso, es incómodo, ¿sí? Pero eso solamente es al principio. En el medio se volverá muy desordenado, sentirás crisis existenciales. Dudarás de muchas cosas, te cuestionarás todo lo que has aprendido en tu vida, pero finalmente llegará el precioso cambio. Y esa recompensa grande llega cuando aprendes a respetarte a ti mismo, cuando aprendes a respetar a los demás, cuando aprendes a reconocer tus errores con humildad, con compasión, sin sentirte culpable. Y luego es cuando llega esa hermosa recompensa. Esos frutos del gozo, la felicidad, la plenitud. Mucha gente dice, no existe la perfección. Déjame decirte que sí existe. La perfección existe. Y esa perfección se llama tú. Eres perfecto. Eres perfecta. Solamente que un mundo maleducado te hizo creer que no lo eras.
Eres perfecto. Mírate a los ojos. Mira el movimiento de tus manos, de tus dedos. Si te llegaran a cortar una mano ahora, seguramente te haría mucha falta. Aún así seguirías siendo perfecto. Mira tu forma de pensar. Mira lo que has hecho. Mira cómo caminas sin decirle a una pierna, oye, quiero mover mi derecha, quiero mover mi izquierda. Lo puedes hacer. Eres increíble. Eres tan valioso, tan mágico, tan poderoso, tan capaz, tan suficiente. Y ahí, querido amigo y mi querida amiga, es donde necesitas desarrollar tu fe. Yo sé que yo te puedo decir esto de forma muy bonita y sonará muy lindo, muy romántico, pero no quiero romanticismos, quiero realidades. Y la realidad es que tú aceptes que eres grande, que tienes semillas de grandeza en tu interior. Eres un campeón incluso antes de nacer. ¿Sabes por qué? Porque cuando tu padre te eyaculó, salieron millones de espermatozoides a hacer una competencia. Y en medio de esos millones, tú ganaste la carrera. Ya eras campeón antes de nacer. ¿No te parece eso increíble? Entre millones de posibilidades, llegaste tú. Fuiste elegido. Me decía alguien, Carlos, ¿y cuándo sabré cuándo he cumplido mi propósito? Mi respuesta fue rápida y concisa. Si aún estás vivo, es porque aún no has cumplido tu propósito. Encuentra un gran porqué, algo que te mueva, algo que te motive. No tienes que esperar una tragedia para moverte. Y si la tragedia llega para activarte y para hacerte mover, aprovéchala como una bendición, como una oportunidad, una evolución para ayudar a otras personas que quizás no saben cómo superar esas cosas. El mayor propósito de todo ser humano es servir. Quien no nace para servir no sirve para vivir. Y lo mejor de todo es que cualquier persona puede servir. No necesitas inventar la teoría de la relatividad, hacer que sujeto y verbo concuerden. No necesitas inventar la ruleta rusa o el hilo negro. Tú puedes servir. Y lo más hermoso es que puedes servir desde tu naturaleza. Ahora entendamos cuál es tu verdadera naturaleza, pero primero finitiquemos aquí. Vivir sin miedo. ¿Qué es el miedo? Sencillo, amigos, no lo compliquemos. Es una emoción. Solo es una emoción, es una sombra, es algo que hace parte de nosotros. Hay algo que se llama, un concepto muy importante de autoconocimiento, que se llama el cerebro triúnico. Cerebro triúnico. Y esto dice que nosotros tenemos 3 cerebros. Bueno, esto tiene más pinta creo que de otra cosa que de cerebro, ¿vale? Entonces, pero tú me entiendes, ¿verdad? 3 cerebros, mira. 3 cerebros en uno. Mira la ciencia cómo es de maravillosa, cómo nos enseña la ciencia, ¿verdad? Entonces, tenemos 3 cerebros. Presta atención rápido. Autoconocimiento, mira. Primitivo, mamífero y racional. El cerebro racional es el que se encarga del pensamiento lógico, abstracto, creativo y el que en efecto piensa, razona, ¿verdad? El cerebro mamífero es aquel encargado de las emociones. Es decir, la intuición, la conexión, el vínculo, ¿verdad? Ese nos hace a nosotros ser emocionales, tener impulsos. Pero hay uno muy interesante, que es el más antiguo. Y se conoce como el cerebro primitivo, también reptiliano. Ese cerebro primitivo es el responsable, escúchame muy bien porque esto es interesante para ti. El primitivo es el responsable de ayudarte a ti a tomar tus decisiones. Es el inconsciente del inconsciente. La mayoría de cosas que nosotros hacemos como seres humanos cuando no tenemos la educación es sobrevivir o buscarnos cualquier manera de supervivir. Cerebro primitivo lo usaba el ser humano en el principio de su evolución para poder cazar, para poder alimentarse, para poder refugiarse y protegerse a los suyos y a su familia y a sí mismo. Cerebro primitivo. Por eso a veces tenemos esos instintos de que, por ejemplo, a mí me encantan las madres. Las madres son súper protectoras con sus hijos. Mira, tú a una madre le puedes tocar lo que quieras, pero nunca le toques un hijo. Nunca le toques un hijo. La naturaleza es hermosa, porque cuando, por ejemplo, una osa tiene a sus cachorros, tiene a sus ositos recién paridos y ve que detecta cierta amenaza, la osa se convierte en una fiera devoradora. Nunca va a permitir una madre que alguien le quiera hacer daño a sus crías y a sus cachorros.
Nosotros tenemos ese poder, pero vuelvo y repito, no tenemos que esperar a que pase algo súper grande para nosotros activar el superpoder de merecer en nuestra vida. Lo podemos activar teniendo la conciencia plena y entendiendo lo que realmente somos nosotros y cómo funcionamos. Que el miedo y las emociones negativas no nos definen a nosotros. Que así como existe el miedo, también existe la fe. Que yo puedo tomar la decisión, que es el poder más grande que tiene cualquier ser humano, y esto nos lo enseña la Biblia también, el libre albedrío, pero hay alguien que lo menciona muy bien y de forma magistral, se llama Víctor Frank, autor del Hombre en busca del sentido. Sobrevivió en un campo nazi de concentración. No tenía comida, no tenía para dormir, no tenía zapatos, estaba demacrado, lo estaban maltratando de todas las formas posibles, pero él dijo que lo único que no le podían quitar era su poder de elegir. Y tú hoy puedes elegir vivir sin preocupaciones, vivir sin miedo, activar tu fe, empoderarte, aprender a amarte para amar a otros, servir, trascender y dejarle un legado a tus generaciones que trascienda las siguientes generaciones porque tú te atreviste a ser diferente. ¿Es eso posible? Miremos la historia. ¿Cómo lo hizo Martin Luther King? Nació privilegiado, por supuesto, pero tú también. ¿Sí? Él es privilegiado porque tiene un cerebro. Pero es que tú, ¿qué tienes acaso? ¿Acaso tienes adentro una caja de zapatos? No, tú también tienes un cerebro. Ya te lo he dicho, que es el activo más valioso que tú tienes en estos momentos. Tu cerebro, si lo conoces un poco, te ayuda a entender esas partes de ti que desconoces, que has ignorado o has reprimido, y todo eso se ha convertido en unas sombras, en esos miedos, en esas cosas que te asustan, te preocupan, te causan ansiedad, depresión y diferentes cosas que te impiden ser feliz y realizarte. Hoy tú puedes tomar la decisión sabiendo a conciencia propia lo que realmente eres. Un ser humano único, capaz, valioso y suficiente, con las facultades y todo lo necesario para lograr cualquier cosa que te propongas. Walt Disney lo dijo, si lo puedes creer, fe, lo puedes crear, manifestar. Y quiero darte un gran truco para manifestar. ¿Quién quiere manifestar algo en su vida? ¿Quién quiere manifestar algo en su vida? ¿Quién quiere manifestar esa familia? ¿Quién quiere manifestar esa abundancia, esa casa? ¿Quién lo quiere hacer? Yo lo deseo y lo he deseado mucho, pero no me bastaba solo con tener deseo, tenía que aprender a activar mi fe. Y mucha gente me enseñó que las afirmaciones eran una herramienta muy valiosa. Y aquí va una herramienta, no de muchas, afirmaciones. ¿Ya? Afirmaciones, ¿sí? Versus encantamientos. Las afirmaciones son muy poderosas, por supuesto. Yo puedo ser positivo y puedo ir por la vida tirándole flores a los demás y diciéndole al mundo estoy bien y mostrándole los dientes, pero después vuelvo a mi viejo patrón porque no me he enfrentado a mí mismo y sigo con una vida deprimida y pues con crisis existenciales, etcétera, sintiéndome mal, sufriendo en silencio sin decirle a nadie. Claro, y puedo afirmar, no, yo puedo, yo soy capaz, estoy muy bien. Tú estás conociendo a la gente que te dice, ¿cómo estás? Muy bien. Y después esa persona va para su casa, deja hablar contigo y está en realidad en una situación que no es conveniente, ¿verdad? Entonces, las afirmaciones sí, yo puedo, yo soy capaz, yo puedo, yo soy capaz, eso está muy bien. Yo puedo, yo soy capaz, ve, yo puedo, yo soy capaz, ve. ¿Recuerdas la oveja y el león? Pero si tú quieres realmente empoderarte y activar tu fe, necesitas involucrar toda tu fisiología, toda tu energía. Necesitas tener una intención clara de transformación y elevar tus emociones, que ya te voy a hablar de las emociones ahora. Entonces, queridos amigos, si nosotros queremos hacer esto, es muy sencillo. Solamente necesitamos primero buscar un espacio donde nadie nos vea para no sentir vergüenza ni temor, ¿verdad? Cuando estamos empezando podemos sentir cierta pena, cierta vergüenza, pero si hacemos este ejercicio bien hecho, estoy seguro que te vas a sentir mejor y que vas a elevar tu frecuencia. Entonces el ejercicio de los encantamientos es afirmaciones, pero con poder, con intención y con la elevación de nuestra energía, de nuestra voz. ¿Esto cómo se hace? Esto, por ejemplo, se podría decir, le ordeno a mi mente subconsciente que me dé el poder, el valor, la persuasión, el humor, la inteligencia, la sabiduría, la decisión, la determinación y todo lo que sea necesario para llegar a ayudar a tantas personas como sea posible hoy. La abundancia de Dios fluye en mi vida como corrientes de agua viva. Todos mis deseos, metas, sueños y anhelos se satisfacen por la inteligencia infinita porque soy uno con Dios y Dios lo es todo. Y lo más importante, ruge como Simba. ¡Buah! Ay, mira, es que me siento hasta bien. Para muchos esto me convertirá en loco. Pero si tú haces esto, te vas a empoderar.
y vas a hacer que las cosas sucedan. Vas a pasar de la procrastinación a la acción. El genio de Apple dijo algo muy interesante para concretar esta parte. Solamente quienes están lo suficientemente locos como para creer que pueden cambiar el mundo son quienes lo hacen. Así que en la vida hace falta un poco de locura, pero en este caso lo llamamos empoderamiento con el método Simba. Me gustaría entonces pasar al contenido más valioso que tengo para ti en esta parte de la conferencia. Habíamos quedado que los encantamientos son los que nos van a ayudar a nosotros a empoderarnos y a activar nuestra fe. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Y vamos a entender también las emociones para aprender a vivir sin miedo y aprender a vivir sin expectativas y aprender a vivir como niños. Así que yo quiero dejarte aquí un mapa para que transformes tu vida personal y profesional para siempre en tan solo 21 días con el método Simba. Así que aquí tienes tu plan. Este es tu plan de negocios y tu plan de transformación personal. ¿Sí? Transformación personal y empresarial. Aquí lo tienes, es muy sencillo en realidad, ¿vale? Aquí tienes, mire, tu plan de transformación, ¿vale? Entonces, esto presta muchísima atención. Lo primero que necesitamos es establecer unas bases, así que voy a hacer como una especie de edificio aquí, ¿de acuerdo? Yo te había hablado al principio de que el método Simba tenía 3 fundamentos. Lo primero era una historia, ¿verdad? Tener una historia, destruirte para que tengas tu historia. Lo segundo que necesitamos es tener un mecanismo, por supuesto. Y lo tercero que necesitamos, o que yo he hecho con el método Simba, es ayudar a una persona a la vez. Aquí vamos a poner la A de ayudar, ¿de acuerdo? Tengo una historia, ¿verdad? Tengo una historia y lo que hago es usar un mecanismo que funcione, comprobado, de autoconocimiento para poder conocerme. Me destruyo, luego me conozco y luego pues entonces me sorprendo con el cambio y la transformación que vivo porque estoy poniendo el trabajo. El método Simba es muy interesante porque es un trabajo de acción diaria. En el libro de trabajo que le entrego a mis clientes, siempre que realizan este trabajo conmigo, que deciden que yo los acompañe en su proceso de transformación, les entrego un cuaderno que dice acciones diarias para la transformación personal. ¿Qué quiere decir? Que sin acción no hay transformación. La acción lo es todo. La teoría está muy bien, el conocimiento está muy bien, pero la práctica es lo que realmente va a determinar en lo que te conviertes. ¿De acuerdo? Entonces, el mecanismo que yo desarrollé desde mi propia experiencia fue un diamante que recibe el nombre de la salud heptadimensional. La salud heptadimensional es un concepto de aprendizaje que uso para enseñarle a las personas a transformar su vida personal y profesional. Lo primero es la salud física, lo segundo es la salud mental, lo tercero es la salud emocional, salud espiritual, lo cuarto, salud expresiva, lo quinto, salud interpersonal, lo sexto, y salud financiera, lo séptimo. Son 7 dimensiones. Estas dimensiones las desarrollé en medio de una necesidad intrínseca por encontrar quién era, y también lo desarrollé con esa necesidad de comunicarle al mundo cómo puedo ayudarle a transformar la vida a la gente sin que vayan 5 años o 10 años a la universidad. Porque es lo que nos enseñaron, ¿verdad? Entonces se me ocurrió algo brillante porque leí sobre el cerebro humano, y es que si una gallina con su cerebro del tamaño de un chícharo puede concebir a luz a una nueva vida en 21 días por el tamaño de su fe, ¿qué puede hacer un ser humano con su cerebro del tamaño de 3 libras en 21 días? La respuesta es, puede transformar su vida. Si sigue una rutina y si sigue unos hábitos y unos rituales que te voy a compartir a continuación, tú puedes transformar tu vida porque vas a estar afectando directamente estas 7 áreas de tu vida. ¿Cierto? Así que bueno, empezamos con la salud física. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es incomodar nuestro cuerpo, porque con la fisiología, lo que dijimos al principio, es lo primero que tengo que involucrar para poder elevar mis emociones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo elevo mis emociones? Hay una pirámide, como ya te lo había dicho, que consta de 2 puntos importantes. La primera parte es la culpa, que es la parte baja, ¿verdad? Culpa. Que es lo más bajo, lo más rastrero. Una persona que cultiva constantemente culpa en su interior es una persona que va a arrastrarse siempre por la vida y va a estar pensando de forma miserable, negativa y destructiva.
¿sí? Por eso es muy importante prestar atención a las emociones. Y tenemos la máxima emoción que se llama la iluminación, que es ese estado completo de plenitud, que es ese estado completo de realización, lo que nos llamó Abraham Maslow en la pirámide de las necesidades, ¿no?, básicas del ser humano. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aprender a trascender esta culpa para acercarnos a la iluminación. Ya por aquí tenemos todas las otras emociones, que son el miedo, que son la inseguridad, que son la ira, que son el orgullo, que es la valentía, que es el amor, y otras emociones que nos van a ayudar a nosotros a transformar esta culpa, ese miedo en nuestro poder. Y la forma en que yo puedo transformar todo esto es muy sencilla, aprendiendo a aceptar, número 1, con compasión, no con autocomplacencia, sino con compasión, de que eso hace parte de mí, que hace parte de mi programación, y esta programación fue la que hizo que yo tenga un sistema de creencias. Y un sistema de creencias, para entenderlo de la forma más sencilla posible, permíteme explicarte la analogía del elefante. Y se trata de un elefante que llevaron al circo, lo adoptaron muy pequeñito y lo ataron a una estaca con una cadena. Así que el pobre animalito trataba de soltarse y no podía zafarse de la cadena, ¿verdad? Así que fue creciendo y trataba de soltarse, pero a lo último se rindió porque vio que ya no podía. Cuando el elefante estaba muy grande, muy grande, pesaba toneladas, tenía la fuerza para derribar un árbol, seguía encadenado, y ¿sabes qué? Ya no se lo intentaba, ya no intentaba salirse de esa prisión que él tenía, porque se había convencido a sí mismo de que esa cadena era inquebrantable, era irrompible. Y hoy, querido amigo, querida amiga, empresario, artista, quiero transmitirte que quitarte esas cadenas invisibles, autoimpuestas o proyectadas por cánones sociales, por tu familia, por tu cultura, por lo que sea, es posible romper eso. Vamos a romper esos patrones limitantes aprendiendo a aceptarnos y aprendiendo a tener conversaciones sinceras con nosotros mismos mediante 66 días. En esto se resume el método Simba. Este concepto de los 66 días, queridos amigos, es un proceso para la instalación de hábitos 22, 22 y 22, que aprendí del gran mentor experto en liderazgo Robin Sharma en uno de sus libros. Es maravilloso, un hombre muy sabio, lleno de mucha sabiduría, que comparte con el mundo todo lo que ha aprendido. Y esto, pues, es un concepto que desarrolló la Universidad de Cambridge en Inglaterra, donde nos enseñan cómo instalar hábitos en tan solo 66 días. Y entonces resulta que el primer paso para nosotros instalar hábitos es la destrucción. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que fijarme una rutina que yo pueda cumplir una hora sagrada todos los días para cumplir unos hábitos. ¿De acuerdo? Y entonces, si yo logro pasar esta primera fase de destrucción de 22 días, estoy destruyendo por completo todo mi pasado, todas mis creencias limitantes, porque lo hago. Y lo único que tengo que usar para esto es mi fuerza de voluntad al principio. Y va a ser muy duro porque todo cambio es duro al principio. Desordenado en el medio, pero es precioso al final. Número 2, tengo que hacer un trabajo de implementación. La segunda fase es de implementación. Es decir, tengo que implementar todo lo que he aprendido y tengo que seguir adelante con mis nuevos hábitos. Y número 3, llega la fase de automaticidad. La automaticidad ya es la liberación de tu fuerza de voluntad. Las cosas que antes te costaba trabajo hacer, hoy ya no te van a costar tanto trabajo. La gente a veces se dice: Carlos, ¿cómo haces para levantarte a las 3:30 de la mañana todos los días y para hacer todas las cosas que haces? Porque sigo alrededor de 18 hábitos al día. Es muy sencillo, amigos. Tengo un proceso, tengo un sistema de instalación de hábitos. Al principio me cuesta instalar algo, como a cualquier persona, como a cualquier mortal. Pero gracias al entendimiento que tengo de cómo funciona mi mente, no me limito, simplemente actúo, ¿verdad? Porque entiendo cómo funciono. Entonces yo sé que todos son creencias y que sea lo que sea que yo me proponga, lo puedo hacer y lo puedo crear. Así que me empodero, practico todo lo que te estoy enseñando y de esa forma obtengo resultados en mi vida, consistentes, duraderos y sobre todo muy impactantes para otros. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿cuáles son los hábitos clave para yo desarrollar esta salud heptadimensional? Mucho cuidado aquí. Una fórmula que se llama la fórmula, ¿sí? 20, 20, 20. Esta fórmula consiste en que yo todos los días me levanto una hora antes de lo habitual, preferiblemente a las 5 de la mañana. Hay un libro que se llama El Club de las 5 de la mañana. Hoy escuchaba a una persona que decía que ha hecho más de 8 millones de euros
sin tener que levantarse a las 5 de la mañana. Y efectivamente, si tu objetivo es volverte millonario y tener mucho dinero, no necesitas levantarte a las 5 de la mañana para hacerte millonario ni para construir una empresa. Vamos, es absurdo. Pero si tú quieres vivir con propósito, con plenitud, con felicidad, vivir completo, con energía, servir a algo mucho mayor que tú, si quieres realmente dejar un legado a tus generaciones, inspirar a otros con tu influencia, con tu impacto, si quieres ser positivo, creativo, próspero, bendecido, afortunado, en victoria y estar siempre en ese estado de vibración alto, necesitas practicar la fórmula 20-20-20. Amigos, esto es una solución completa y no lo digo yo. La ciencia, múltiples perspectivas, la filosofía hinduista, el cristianismo, la filosofía aristocrática, confuciana, la filosofía oriental. Hay muchas filosofías que nos enseñan a nosotros, ¿sí?, que levantarse temprano, aprovechar el tiempo y ser productivos y vivir de acuerdo al orden natural de las cosas es lo que nos va a ayudar a triunfar, porque entendemos cómo funcionan las leyes universales. Hay una ley fabulosa que te mencioné hace un momento, es la ley de la atracción. Como te sientes, te tratan y atraes a tu vida lo que eres. Entonces, si yo quiero atraer a mi vida lo mejor, primero tengo que cambiar mi historia, destruirme, conocerme y sorprenderme por los resultados maravillosos que voy a tener. Si tú sigues este ritual de 66 días, yo no te aseguro nada. Yo te garantizo que tu vida va a cambiar, que vas a aprender a amarte, a empoderarte y a trascender. La fórmula 20-20-20. Número 1, 20 minutos de ejercicio intenso, sudor. Hazlo con intención, suda muy duro. Existen muchos entrenamientos de HIIT o cardio o de fuerza o lo que tú quieras entrenar para que te desarrolles y bien a la primera hora de la mañana tú tengas liberación de dopamina y de estas hormonas que te van a ayudar a ti a segregar felicidad, gozo, paz, plenitud. 20 minutos. La segunda fase son 20 minutos de reflexión. Es decir, ese momento de quietud donde yo hago silencio, donde miro hacia adentro, donde medito o donde escribo un diario. Y número 3 viene la fase de crecimiento, que es donde yo leo, donde escucho un podcast, donde crezco, donde aprendo algo nuevo para desarrollar mis habilidades y mis capacidades. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es nuestra verdadera naturaleza, queridos amigos? Nuestra verdadera naturaleza es muy sencilla y es la que nos va a permitir a nosotros aprender a vivir sin expectativas y aprender a vivir como niños. Nuestra verdadera naturaleza radica aquí. ¿De acuerdo? Presta mucha atención. Verdadera naturaleza, eres amor, tienes dones, tienes heroísmo y tienes valores. ¿De acuerdo? Es tu verdadera naturaleza. Vivir desde el amor, ¿sí? Vivir desde el amor, vivir desde tus dones y de tus talentos y vivir para una visión y una misión más grande que tú, para un bien mayor, para servirle a los demás. Entonces es cuando tú vas a empezar a ser una persona que va a vivir con propósito y a propósito con un gran sentido de vida. Y por último, tus valores. Necesitas definir tus valores y que esos valores que elijas, que te representen a partir de hoy, necesitas empezar a vivir en coherencia. Si vives en coherencia, vas a empezar a vibrar alto. Si empiezas a vibrar alto, vas a empezar a traer a tu vida cosas, personas y circunstancias que te van a beneficiar, no solo a ti, sino a los tuyos y a los demás. Y esto es muy poderoso, queridos amigos. Pero también tenemos que conocer cuál es nuestra falsa naturaleza. Y esto solamente tiene un nombre, es el ego. ¿Ya? Está el ego y está el ego social. ¿Sí? El ego social. Esto es lo que muchas veces nos mantiene ciegos y nos mantiene inmersos y hundidos en las tinieblas de la mediocridad. ¿Por qué? Porque dejamos que el ego nos domine, dejamos que nuestros impulsos nos domine. No queremos aprender, no queremos abrir nuestra mente, no queremos estar dispuestos a abrir nuevas perspectivas. Ego. Tú no eres ego. Hace parte de nosotros, pero tú eres amor. Y ya te hablé de lo que es el verdadero amor. Primero me amo yo mismo, me valoro, aprendo a tener una coironía con toda esta salud extradimensional para poder estar equilibrado. Esta fórmula 20-20-20 de la mañana tiene el efecto multiplicador de resultados porque te va a ayudar a fortalecer tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu espiritualidad directamente. ¿No te parece eso maravilloso? Directo. ¿Sí? Por eso, nosotros en tan solo 21 días podemos empezar a ver resultados increíblemente maravillosos, sobre todo cuando las personas pues tienen un seguimiento personalizado en el método Simba. Pero claro, si una persona dice yo quiero hacerlo solo, así es como lo hacemos.
Tú puedes hacerlo solo también, pero recuerda que si estás haciendo cosas grandes o si quieres hacer cosas grandes y las estás haciendo solo, no estás haciendo cosas grandes, porque las cosas grandes se hacen en equipo. Ahora, muy bien, ¿cómo yo transformo mi empresa? Es muy sencillo, amigos. Una vez que tú alcanzas la realización personal, tienes la capacidad para empezar a desarrollar tus habilidades de comunicación y liderazgo. El liderazgo simplemente es el arte de autoliderarse a uno. Yo puedo liderar a otros con excelencia, porque hay diferentes tipos de líderes. Yo puedo liderar a otros con excelencia cuando me lidero a mí mismo, cuando aprendo a ser compasivo conmigo mismo, amoroso conmigo mismo, puedo hacer eso mismo con los demás. Puedo tener carácter y el carácter simplemente es la coherencia entre lo que digo, pienso y hago. Eso es carácter, ¿verdad? Y el carácter es el que define mi personalidad la forja mi comportamiento lo forjan los hábitos. Entonces los hábitos son importantes, muy importantes. Eres tus hábitos, eres lo que comes, lo que piensas, lo que hablas, lo que dices, lo que estás haciendo la mayor parte del tiempo. Eres el resultado del promedio de las 5 personas con las que más pasas tu tiempo. Si estás pasando tiempo con 5 borrachos, el sexto borracho serás tú. Si estás pasando tu tiempo con 5 deprimidos, el sexto deprimido serás tú. Constrúyete tú. Ayúdate tú y vas a poder ayudar a los demás. Pasa lo que pasa en los aviones, ¿verdad? Cuando vas en el avión, la azafata dice, mira, si hay una caída o algo, por favor, primero te pones la mascarilla tú y luego al niño. Pero ¿qué hace una mamá o un padre en su instinto de supervivencia y de protección? Primero le dan la mascarilla al niño, entonces ellos se mueren y después el niño se queda sin ayuda, ¿verdad? Y muchas veces vamos por la vida así. Así que necesitamos desarrollar mayor conciencia sobre eso. Entonces, para transformar nuestra empresa, necesitamos aprender a instalar sistemas, principalmente 5 sistemas, queridos amigos. 5 sistemas para transformar nuestra empresa. Aquí los tienes, ¿vale? Número 1, necesitas un sistema de talento. Número 2, necesitas un sistema de finanzas. Número 3, necesitas un sistema de marketing. Número 4, necesitas un sistema de producto. Y número 5, necesitas un sistema de expansión. ¿Sí? El sistema de talento simplemente te va a ayudar a ti a atraer, a contratar y a retener al mejor talento del mercado. ¿Sí? Necesitas un sistema de talento para liderarlo, para capacitarlo, para formarlo, para equiparlo, para entrenarlo y darle todo lo que necesita para que funcionen bien. La gran responsabilidad de un líder de primer nivel, es garantizar la seguridad y la calidad de vida de sus colaboradores. Esa es la primera, ¿de acuerdo? Luego tenemos un sistema de finanzas, que es el que se encarga de toda la parte operativa y de que las finanzas siempre vayan dirigidas y bien gestionadas en orientación a multiplicar los resultados de la empresa, ¿verdad? Nadie nos enseña esto, pero podemos aprenderlo. Claramente cada sistema tiene su profundidad y esto lo profundizamos dentro de nuestro programa. O si es que les gustó mucho esto y quieren otro video sobre esto, lo podemos hacer también. Solamente déjenlo en sus comentarios. También tenemos aquí en marketing, el sistema de marketing es la parte encargada de hacernos a nosotros famosos, visibles, de atraer a nuestro público objetivo, etcétera, ¿verdad? Y también tenemos un sistema de producto, que es el encargado de optimizar, que es el encargado de mejorar la gerencia de toda la producción que nosotros estamos ofreciendo en el mercado, ya sean productos físicos o servicios. Y luego tenemos el sistema de expansión, que es la visión. ¿Qué va a pasar después de X resultado? ¿Para dónde vamos? ¿En qué se va a invertir lo otro? Proyecciones financieras a mediano, a corto, mediano y largo plazo. ¿De acuerdo, amigos? Transformación empresarial. Esto sucede de forma literalmente o relativamente simple cuando tú sabes quién eres, cuando consigues tu realización personal y cuando estás equilibrado en todas las áreas de tu vida. Queridos amigos, el método Simba se resume en esto: transformación personal y transformación profesional. Puedes hacer mucho más de lo que crees, mucho más de lo que te has convencido o de lo que te han convencido otras personas. Espero que esto te haya dado una perspectiva mayor de cómo debes de vivir para que transformes tu vida y ayudes a los tuyos. La práctica de esto te traerá múltiples beneficios. Hagas lo que hagas, seas artista, empresario, líder, emprendedor o una persona que está por el mundo buscando su lugar, que quiere romper el molde y salirse del cajón. Una sola decisión puede cambiar tu vida cualquier día. Tú tienes la responsabilidad de tomar decisiones correctas a partir de hoy. Tú tienes la capacidad para hacerte responsable a partir de hoy. Los hombres y las mujeres de verdad no se quejan, no culpan, no juzgan, simplemente se hacen responsables. Si no te gustan las cosas como están, eres tú quien debes cambiarlas.
Si no te gusta el lugar en donde estás, muévete, porque no eres un árbol. Es fácil, no es fácil, no estoy diciendo que lo sea, pero es posible. El imposible es de los débiles, lo dijo Mandela. Siempre parece imposible hasta que se hace. Siempre parece imposible hasta que te atreves. Siempre parece imposible hasta que deseas. Toma la decisión. Desarrolla tu fe, desarrolla tu deseo. Vuélvete inquebrantable, con una determinación invencible, sabiendo que ahora ya eres un león, no eres una oveja. Eres un líder, jamás una víctima. Eres un águila, no una gallina. Deja de juntarte con los que te despluman. Escucha bien. Aprende a elegir bien. La persona que eliges para vivir tu vida será la responsable del 95% de tu éxito o de tu fracaso. Elige bien. Y por favor, mantén la disciplina. En estas cosas, la disciplina es el puente entre las metas y entre los logros. Yo soy Carlos Medina, experto en transformación personal y profesional. Ha sido un completo placer y privilegio acompañarte hasta este momento de la conferencia. Quiero darte una sincera gratitud. Te expreso toda mi gratitud por haberte quedado conmigo hasta aquí. Por favor, me encantaría y me ayudarías mucho dejándome tus comentarios sinceros abajo de este vídeo. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿En qué te gustaría que profundizáramos en nuestro próximo vídeo? Sígueme en mis redes sociales, estoy como @CarlosMedinaMentor. Allí divulgamos contenido diario. Estamos trabajando muy duro para la transformación de las naciones, para la transformación de las personas, porque sabemos que la educación es el pasaporte hacia la libertad, porque sabemos que la educación correcta puede cambiar el mundo, porque sabemos que líderes empoderados, comprometidos con la excelencia y por un bien mayor que ellos mismos, podemos causar un impacto duradero, verdadero e íntegro en el mundo. Mi sueño es terminar con el sufrimiento humano y la pobreza mental. ¿Cuál es el tuyo? ¿Me quieres acompañar? Bienvenido.